Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí con su servidor. Continuamos con una serie de regalos para satisfacer una necesidad que existe en nuestro movimiento musical tecnológico. Solo tienes que cumplir un requisito para poderte descargar. Solo tienes que suscribirte a nuestro canal que está creado para ayudarte. Recuérdalo. El día de hoy voy a regalar samples o sonidos para el programa Kontakt en formato o extensión NKI del teclado Roland D50. Es muy similar al que utiliza el Core Kronos, la extensión KMP, que viene acompañado por una carpeta en el cual se encuentran las muestras y multimuestras en KSF, que se toma a un instrumento real. En Kontakt es la extensión NKI, que también viene acompañado por una carpeta que también se encuentran las muestras y multimuestras en formato WAV o archivo de audio. Estos samples pueden cargarse por separado en Kontakt. Antes de pasar a la demostración, voy a utilizar el controlador Behringer y para cambiar los sonidos en Kontakt utilizaré los 8 botones del controlador. Vamos al programa. Muy bien, ya tenemos el programa iniciado, donde anticipadamente hemos cargado 4 samples. Vamos a cargar 4 más. Esta es la carpeta que va a estar disponible para la descarga. 7 Pro. Abrimos la carpeta. Dentro de esta carpeta se encuentra otra carpeta que lleva por nombre Roland D50. Aquí es donde se encuentran los samples para Kontakt, los bancos de sonido del Roland D50. Estas están en extensión NKI. Aquí nos indica NKI cada uno de ellos. O sea, cada NKI corresponde a un sonido en particular. Muy bien, vamos a cargar un Stream Baroque al banco dentro del Kontakt. Aquí te ofrece 128 bancos. Es que es muy parecido al banco de programas del Core. Aquí en Kontakt es casi muy parecido. Te permite cargar 128 sonidos. Bien, vamos a ir por otro sonido. Vamos a cargar un Calliope o una fantasía. Ok, vamos a jalar en estas ranuras que se encuentran en el banco de Kontakt. Muy bien, vamos a buscar el Calliope. Aquí está el Calliope. Muy bien, vamos a colocarlo ahí en el número 5, en el banco número 5, o es el 7, perdón. Luego vamos a colocar puede ser este RP Bells para completar, y así vas subiendo cantidad de sonidos, vas completando en los 28 bancos disponibles dentro del Kontakt. ¿Ok? Bien, vamos a probar algunos sonidos. Voy a utilizar el controlador, por supuesto. Bueno, vamos a aumentar el volumen para apreciar los sonidos. Como les dije anteriormente, voy a utilizar estos 8 botones del controlador para acceder a los sonidos dentro del Kontakt, que están acá, los 8 sonidos. Muy bien, voy a presionar el botón 2 para acceder a Staccato Heavy, que es este 2. Voy a presionar el botón 3 para acceder al banco número 3. A ver, se aprecia, a ver, podemos acceder con los diferentes botones a los sonidos. Muy bien, estos 8 botones permiten acceder de forma directa a los 8 sonidos que están dentro del banco de Kontakt. Muy bien, el primero, vamos a presionar el botón B1. Ahí tenemos un armonio. Con el B2 vamos a acceder a Staccato Heavy. Bueno,
accedemos al banco 3, al OK Short con el botón B3. ¿Okay? Luego accedemos con el botón número 4 al sonido Obras. Luego accedemos con el B5 al Baroque Stream. Muy bien. Luego a Fantasía con el botón B6. Luego está el sonido Calliope, que es el banco número 7, y accedemos con el botón número 7. ¿Ok? Y con el último botón, que es el número 8, accedemos a Happy Bells. Ok, estos botones son de acceso directo a los sonidos dentro del combo. Pero aquí lo que nos interesa son los sonidos que tenemos aquí. El banco de sonidos del Roland D50 se encuentran dentro de esta carpeta. ¿Ok? La descripción de descarga va a estar en la parte de descripciones en el video. Así que amigos, les dejo pues estos sonidos para que ustedes puedan utilizarlo dentro de su compu. Conmigo como siempre, hasta la próxima.